Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con este vídeo iniciamos el capítulo de los finales de peones, que es el capítulo 12, y la primera posición a estudiar correspondería al final 77. En el caso de los finales de peones vamos a estudiar posiciones con un peón por bando, posiciones con dos peones para un bando y algunas pocas posiciones con más peones. Así como en los finales de piezas prácticamente nos hemos limitado a posiciones con un peón y en unos pocos casos con dos peones, en los finales de peones va a haber algún peón más. Los finales de rey y peón contra rey los hemos estudiado en los capítulos iniciales. Ahora entramos en los finales de peones un poquito más complicados. El primer caso, que es muy conveniente, absolutamente imprescindible de hecho conocer, es el caso de dos peones doblados. ¿Cuándo dos peones doblados ganan y cuándo no? Por supuesto, eliminamos inmediatamente las situaciones en que sean de torre. Los peones de torre sabemos que no ganan ni aunque sean 6 peones, más de 6 no pueden ser. En la práctica normalmente más de 2 no se va a producir prácticamente nunca. La defensa es muy fácil, basta con mantener el rey frente a los peones. También eliminamos aquellas posiciones en que hay dos peones, pero el rey del bando débil está mucho más cerca y se come alguno de ellos, y o bien la reduce a un final de tablas al rey peón contra rey, o se come los dos peones. Y entonces tenemos que estudiar aquellas posiciones en las cuales el rey del bando débil está frente a los peones y el rey del bando fuerte los puede defender. De los cuales el primer caso sería este. Con los peones de caballo es un poco más difícil. Tenemos el procedimiento para ganar con los peones de caballo y pronto comprenderemos que con otros peones centrales o más centrales sería más fácil. El primer error que deben evitar las blancas es defender su peón avanzado cuando los dos peones están juntos, una fila detrás del otro, cuando el rey contrario está preparado para atacar el peón frontal. Es decir, la jugada rey c4 aquí sería un error que permitiría al rival después del rey b6 ganar uno de los peones y forzar las tablas inmediatamente. Entonces lo que las blancas deben hacer es mantenerse preparadas para defender su peón cuando el rey negro lo ataque. Si las negras no lo atacaran, como hacen en esta ocasión, si lo atacaran, pues las blancas lo defenderían. Y si no lo atacaran, las blancas lógicamente van rodeando de tal manera que amenazan colocarse en la casilla C5 sin pasar por la casilla C4. Ahora las negras, en cierto modo, se ven obligadas a atacar al peón, porque si no, de todas formas, el rey de las blancas iba a atacar a la casilla C5. En este caso sí, el rey de las blancas lo defienden, pero les toca a las negras en una posición de Zuzuan mutuo, ¿no? El rey negro va para atrás y el rey ya blanco toma la casilla C5, con lo cual está preparado a avanzar el peón que va por delante, que lógicamente en este caso de momento es el único que puede avanzar, porque el otro está justo detrás. Bien, las negras hacen su máxima resistencia jugando en este momento el rey a la casilla B7 para que cuando las blancas hagan B6 en esta posición, que van a tener que hacerla porque si no, no hay otra forma de progresar, pueden colocar su rey en la casilla A6. Vamos a ver la otra variante. Vamos a ver la otra variante. El primero con el rey a B8 y vemos lo que pasa. Entonces, las blancas jugarían su rey a C6, las negras tomarían la oposición y aquí vamos a ver la utilidad del peón de atrás. Jaque, y ahora las blancas, lógicamente, en vez de ahogar tontísimamente, ¿no?, a su rival con rey C6, tienen una jugada de espera con el peón de atrás. Aquí ya vemos que es necesario que el peón de atrás esté un poquito atrás. Si estuviera en quinta ya sería tablas, así que efectivamente aquí nos encontramos con la primera evidencia que si los peones están en sexta y en quinta, lo normal es que sea tablas. Entonces ahora las blancas aquí harían peón aquí, negra rey aquí. Todavía nuevamente el peón de caballo nos causa una dificultad mayor que otros, porque con otros peones bastaría con hacer rey adelante y a continuación coronar el peón, pero en este caso rey adelante es tablas. Y también será tablas si las blancas avanzan su peón de la quinta fila a la sexta. Así que realmente se ven obligadas, Recordad aquí, los jugadores menos experimentados, deshaceros de vuestro materialismo y no queráis ganar este final manteniendo los dos peones de ventaja. Debéis avanzar peón frontal, llegando a un final
teórico ganador de rey peón contra rey, estudiado en los primeros vídeos. Y las negras pueden intentar crear el truco de ahogado en este momento. El procedimiento ganador para las blancas, nuevamente el mismo que antes, solo que ahora, bueno, tiene que entregar el peón avanzando a la séptima en vez de, como en la variante anterior, avanzándolo a la octava. Las blancas no pueden hacer rey c6 porque ahogarían al rey negro. Tampoco ganan haciendo b5 porque después del rey b7 perderían el peón de delante. Por lo tanto, la única jugada ganadora es b7. Las negras pueden no comer, pero da lo mismo, van a tener que comer el peón. Entonces las blancas, tomando la oposición, aseguran ganar una de las casillas críticas para su rey, con lo cual reducimos el final a un final de rey peón contra rey teóricamente ganado que ya conocemos. Por lo tanto, dos peones doblados ganan. Vamos a sacar aquí una conclusión clara y sin excepciones para siempre. Dos peones doblados ganan, exceptuando las siguientes posiciones o situaciones. Primera, cuando son de torre. Segunda, cuando ya están en sexta y en quinta. Bien, pues vamos a pasar a otro tipo de situación. Lógicamente, dos peones doblados ya hemos acabado. Vamos a hablar ahora de dos peones aislados. Si tenemos dos peones ligados, es muy fácil saber cuándo se gana. O nos los comen o se gana. Se acabará acercando el rey y se ganará. Así que vamos a ver qué pasa si los peones están aislados. Los peones aislados se pueden defender entre sí también. No siempre, pero se pueden defender entre sí. Si están separados por una columna, casi siempre se pueden defender entre sí. No podrían, si por ejemplo en esta posición inicial el peón de las blancas estuviera en h2 o en h3, porque no habría tiempo a defender al peón de f4 con la jugada que ahora vamos a ver aquí. Dos peones separados por una columna ganan siempre que puedan adoptar esta formación en que el peón no atacado adelanta al otro y por lo tanto evita su captura. El siguiente, el plan, el procedimiento es que es sencillísimo, basta con acercar el rey, ¿no? Por lo tanto, no hay nada que contar. Pueden intentar las negras, en este caso, o sea, el bando débil, ganar atacando el peón de adelante. Pues pueden intentarlo, pero las blancas normalmente van a poder ganar de dos formas. No una, ya veis que en este caso el rey de la blanca está lo más lejos posible y aún así, acercándose, gana, ¿veis? Ha ganado las casillas. Pero también puede ganar, y desde el punto de vista conceptual es más fácil, manteniendo la defensa, repitiendo la maniobra que mantiene la defensa de los dos peones mutua. Cuando el rey se prepara para atacar el peón que va más adelante, el peón de atrás iguala a su compañero y cuando estés atacado lo sobrepasa y lo defiende. Unas maniobras muy sencillas, muy instructivas también y muy gráficas, muy bonitas. Vamos a ver qué pasa inmediatamente cuando están un poquito más separados. Ahora vemos a los peones separados por dos columnas. Este es el caso, el único caso práctico en que el rey débil puede comerse los dos peones. En teoría, puede llegar a comérselos con los dos peones separados tres columnas. Pero claro, el rey rival tiene que estar tan lejos que en la práctica esto es prácticamente imposible. Y tampoco puede producirse finales con más peones. Yo no lo he visto nunca y que teóricamente sería posible, pues en la práctica no lo es. El único caso que se puede comer los peones es cuando están separados por dos columnas. Y la forma de hacerlo es muy fácil. Si los dos peones no están a la misma altura, pues tiene que atacar al que vaya más adelantado y si le da tiempo comérselo. Si los peones están a la misma altura, ataca uno cualquiera de ellos. En este caso, ataca al peón central porque está más cerca del peón central. Pero si estuviera más cerca del peón lateral, tendríamos que calcular
si le da tiempo a atacarlo sin que el rey contrario defienda el peón central, cosa que seguramente en ningún caso es factible. Prácticamente siempre el rey le va a dar tiempo. Así que lo normal es que haya que atacar el peón central. Y entonces, para defenderlo, el otro bando avanzará el peón lateral. ¿Qué sucede ahora? Pues que el rey debe ir a por el otro peón. Y aquí sí, aquí se puede comer los dos, ¿no? Pero como vemos aquí, y prácticamente va a pasar siempre, aunque hay algún caso en el que sí le da tiempo al rey débil a comerse un peón y a llegar a la posición de tablas contra el otro, pero en la práctica esto va a ser muy raro, porque casi siempre mientras se come el peón de torre, el rey del bando débil va a alcanzar la posición ganadora con su otro peón. O sea que en este caso consigue así. Empieza a acercar el rey. Bien, lo vemos. Es bastante claro que casi el rey del bando fuerte de los peones va a conseguir un final de rey y peón en el que alcanza las casillas críticas. Así que, aunque teóricamente con dos peones separados por columnas es posible comérselos, y hay algún caso, en la práctica va a ser muy raro. En todo caso, los procedimientos son nulos. Vamos a pasar a otro final ya más interesante en la práctica. Este final es realmente muy importante porque no solo por las veces que se produce unas cuantas, sino porque los procedimientos que nos permiten ganar o hacer tablas, cuando se consigue tablas, se pueden aplicar y se deben aplicar en finales con muchos otros peones, cuando se produce la situación en que dos peones bloqueados son atacados o uno de los reyes va a lanzar un ataque sobre el peón de atrás del contrario. El primer rey que ataque ese peón, pues normalmente se va a llevar el gato al agua, ¿no? Vamos a ver en qué circunstancias. En estos finales vamos a crear una nueva regla que es muy importante conocer. Cuando hay dos peones bloqueados, el primer rey que alcance las tres casillas a la derecha o a la izquierda, que en este caso solo hay una, el peón rival se lo va a comer. En este caso hemos marcado las del peón negro, porque a pesar de que el rey blanco parece que está más lejos, visualmente está más lejos, es el que tiene más posibilidades de alcanzar esas casillas. Si fuera el rey negro el que alcanzara las casillas, que ahora vamos a señalar del peón blanco, se lo comería. ¿Comerse el peón equivale a ganar? No. Tenemos que pensar en qué condiciones se lo come. En este caso concreto, para el rey blanco, comerse el peón negro equivale a ganar, porque al comerlo ocupa las casillas críticas de su peón, pero para el rey negro comerse el peón blanco no equivale a ganar, porque no ocuparía las casillas críticas de su peón de B6. Pero si hay más peones en el tablero, casi siempre comerse el peón de la base equivale a ganar, por eso es tan importante. En este caso, la variante es sencillísima. El rey blanco se dirige a toda velocidad hacia allá. El rey negro intenta defenderse, pero vemos que no llega a tiempo. Después de las primeras 4 jugadas obvias por parte de los dos jugadores, de los dos bandos, el rey blanco toma la oposición y se asegura conseguir una de las casillas críticas que le garantizan la captura del peón de B6. Bien, vamos a ver cómo esto se produce. El procedimiento es facilísimo y cualquiera lo podría descubrir en la práctica, pero lo vamos a ver una vez. Primero el rey toma una de las casillas críticas, luego se acerca, rodea, lo ataca, rodea un poquito más, lo captura. Como están las casillas críticas, tiene garantizada la coronación de su peón. En este final de peones bloqueados hay una situación curiosa con la cual estoy casi seguro que todos vosotros que los que hayáis jugado un poquito al ajedrez, que no seáis absolutos principiantes, os habéis encontrado alguna vez. Y la primera vez os habrá sorprendido y os puede haber llevado a error en partida amistosa, quizás rápida, incluso de torneo. Puede haber pegado un susto descomunal. Que es la situación en que los dos reyes han rodeado ya y están preparados para atacar el peón rival bloqueado. Y aquí vamos a ver lo que llamamos el ataque con reserva de casilla. Esta posición les toca a las blancas. El jugador que juega primero captura el peón contrario
y en este caso gana. Luego veremos por qué en algún caso la captura del peón no garantiza la victoria en los siguientes ejemplos. Bien, ahora juegan las blancas, pero si hicieran la que nos puede parecer la jugada más lógica, atacar el peón contrario y defender el propio, fijaos lo que nos puede llevar la psicología conservadora, ¿no? Es decir, bueno, defendemos y atacamos. Entonces él hace lo mismo, obligado además por nuestro error, le obligamos a ganarnos. Hace lo mismo, defiende el suyo y ataca el nuestro. Aquí nos toca jugar, y aquí el jugador que juega pierde. Una posición de sucesión mutua de las más crueles que hay en la teoría de finales. Hay muchas, pero esta es quizá la más cruel por la cantidad de veces que puede producirse y por lo fácil que sería, si no se tienen los conocimientos mínimos de finales, caer en ella. Ahora, el rey que mueva, en este caso el blanco, tiene que apartarse a la fiesta de su peón cae y el rey contrario está preparado para apoyar la coronación de su peón. Pero sin embargo, todavía en la posición inicial, el que juega gana. Así como si las blancas hacen rey de 6 después de la F5, el que juega pierde, en la posición inicial el que juega gana. Porque aplica el ataque con reserva de casilla. Nos reservamos la casilla de ataque y defensa. Se obliga al rival a defender. Y ahora defendemos nuestro, cada vez que mantenemos el ataque. Bueno, de hecho, volvemos a la posición que conocíamos de antes, en la que el que juega pierde, pero habiendo conseguido que sea el otro el que juegue, ¿no? Y entonces ganamos. Esta posición de peones bloqueados, bueno, vamos a ver dos derivaciones importantes. Ya son finales, bueno, este es un poco más de tipo práctico porque hay más peones, pero se deriva completamente del final de los peones bloqueados. Y es importantísimo porque puede haber, aquí tenemos 2 peones contra 2, pero puede haber 3 contra 3, 5, puede haber muchos peones. Este tipo de situaciones nos va a producir muchísimas veces. Es la posición que en los finales prácticos o como tema vamos a llamar de rey dominante, en la cual el rey dominante normalmente gana. Esta posición juegan las negras, luego consideraremos que jueguen las blancas, a ver qué pasaría. Esta posición juegan las negras, y si juegan las negras ganan. Avanzando su rey, consiguen la posición de rey dominante. De tal manera, si logran meter el rey en la casilla H3 atacando el peón contrario, se aseguran la victoria. Claro, en este caso lo consiguen, porque las blancas tienen que apartarse. ¿Y qué pasa cuando el rey del otro defiende? Fijaos que defiende y no puede estar en Zuzán, aunque le tocara mover aquí, seguiría manteniendo la defensa del peón. Pues que entonces avanzamos el peón instalado, provocamos un cambio que automáticamente nos sitúa en las casillas críticas o hábiles para capturar el peón de D3. Y cuando lo capturemos tenemos situado en las casillas críticas para coronar. Esto no es que sea suerte, es que es una posición compuesta para explicarla, ¿no? Así que rey dominante, miramos esa fila en la que está, a ver si hay alguna debilidad y estamos muy bien preparados para atacarla. Si juegan las blancas, podrían evitar la derrota preparándose simplemente a contestar a rey h4 con rey g2, la casilla en la que están ahora. Es decir, por ejemplo, cuando, bueno, vamos a hacer una pérdida de tiempo para entenderlo. Bueno, ya está, esta posición lo podemos ver jugando las blancas y contestando a rey h4 con rey g2. Pueden evitar la posición de rey dominante y pueden evitar la derrota. Una última posición importante teóricamente y bueno, ni sé la cantidad de veces que he visto esta posición en la práctica jugarse de forma incorrecta. Este es uno de los finales que, bueno, yo explico a mis alumnos una y otra vez cuando están en el nivel en que todavía no lo han aprendido y a la primera, bueno, algunos lo aprenden a la primera, pero se les puede olvidar. Es muy importante. En esta situación se juegan las blancas, hacen tablas, se juegan las negras, ganan. Y nos enseña, porque es tan importante cuando los peones están bloqueados, conseguir, para el bando que quiere ganar, meter su peón hasta la quinta. Y para el bando que le está un poco más pasivo, como el rey, peor situado, para conseguir tablas, por lo menos meter su peón hasta la cuarta. Bien.
hemos dicho, se juegan las blancas hacen tablas. ¿Cómo? Solamente con una jugada, pero primero no la vamos a hacer, vamos a hacer otra. Vamos a suponer que las blancas jueguen y digan, que viene el rey, a ver, lo voy a quitar. Ahora ya pierde. No es muy difícil adivinar cómo. Os dejo aquí que paráis el vídeo si queréis y adivinéis cómo juegan las negras. Este tipo de pequeños ejercicios son buenísimos. Podéis inventároslo vosotros, viendo los vídeos, pararlos cuando queráis y es un procedimiento muy bueno para mejorar la técnica. Bien, la respuesta es avanzando el peón a la quinta fila porque el rey del bando fuerte, que en este caso es el negro, se va a asegurar coger una de las tres casillas críticas que le garantizan la captura del peón de F3. Y cuando coma el peón de F3 estará en una de las tres casillas críticas que le garantizan la coronación del peón. El procedimiento, por repetido una y otra vez, no lo vamos a desarrollar con mucho detalle, pero consiste en estas jugadas. Bien, ya estamos en el final rey peón contra rey ganador. Por lo tanto, ¿cuál es la jugada que hace tablas? Por lo tanto, pues tiene que ser avanzar el peón, ¿no? Porque a todas las demás va a venir F4 y vamos a perder ese peón en una casilla que perdemos la partida. Y lógicamente, si jugaran las negras, la única jugada ganadora es F4, porque incluso a rey E3, las blancas con F4 harían tablas, como ahora mismo vais a comprender analizando esta variante. La única jugada supone F4. Y cuando las negras jueguen rey E4 para capturar el peón, que por supuesto lo van a capturar, las blancas únicamente tienen que tener la precaución de no colocarse en la casilla F2, para que cuando las negras coman el peón de F4, entonces poder colocarse en esa casilla. Por ejemplo, el rey G2 o rey F2. Y cuando las negras coman, colocarse en la posición de oposición que el rey de las negras no avance y consiga una de las tres casillas críticas. De tal manera que llegaríamos a un final de rey peón contra rey teórico y conocido, y que sería de tablas. Bien, este ha sido el primer vídeo con estas tres situaciones interesantes en los finales de peones: peones doblados, peones separados, peones bloqueados. Muy bien. Continuaremos con estos temas de finales de peones muy importantes en los siguientes vídeos. Buenas tardes, en este nuevo vídeo de la serie basada en el libro Los 100 finales que hay que saber, vamos a terminar los casos de la lucha de rey y peón contra rey y peón, en los cuales lo que nos interesa es estudiar una serie de maniobras muy interesantes que se le aplicarán luego también, sobre todo, además, en los finales con más peones, pero que por supuesto tienen su interés teórico porque se pueden aplicar en los finales de rey y peón contra rey y peón con efectos muy importantes. Vamos a continuar con la situación en la cual los peones están bloqueados. Ya hemos visto el caso en que los reyes llegan al lado de los peones en el vídeo anterior, y ahora pues vamos a estudiar un poco las maniobras previas a llegar a la situación cuando en esas maniobras hay algo especial. Por ejemplo, en esta posición juegan las blancas. Bien, lo primero que podríamos pensar, que las blancas vayan y se coman el peón de B7 y ganen la partida, ¿no? Vamos a calcular esa variante para convencernos y luego volvemos a la posición inicial y vamos a hacerlo sin cálculos. Pero bien, al principio vamos a calcular. Las blancas van para allá como locas, ¿no? A toda velocidad, parecía que iban a llegar. Veamos que las negras atacan el peón blanco antes que las blancas ataquen el peón negro. Y lo hacen con reserva de casilla por la fuerza, porque desde donde llegan no pueden hacerlo de otra forma. Entonces las blancas se ven obligadas a defender y las negras, ¿veis? La famosa saga de los reyes de doble sexual. Así que las blancas no les da tiempo a ir a por el peón de B7, ¿verdad? Esto no necesitaríamos haber movido. En los finales de reyes y peones se puede seguir el procedimiento de cálculo de simplemente contar las casillas que necesita nuestro rey o a veces nuestro peón para llegar a un lugar determinado. Pensad con mucha atención que este procedimiento de cálculo solo se debe aplicar cuando estamos absolutamente seguros
que solo hay esas maniobras para nosotros y para nuestro rival. Y entonces, en vez de mover, vamos a contar. Vamos a contar, a ver cuántas jugadas necesitan las blancas para atacar el peón. 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro de 5 jugadas el rey de las blancas atacará al peón. Pero vamos a ver cuántas le estarían las negras. 1, 2, 3 y 4. O sea que las negras lo atacan antes, a pesar de que las blancas empiezan antes. Con esta simple operación de conteo llegaríamos a la conclusión de que las blancas no deben hacer eso. Bien. Entonces las blancas van a perder su peón, ¿verdad? Ya hemos dicho que en nuestros finales uno de los dos pierde el peón. Bien, las blancas van a perder su peón, pero ¿pierden la partida? No, porque el peón de las negras está bastante atrás. ¿Qué es lo que tienen que conseguir las blancas? Contestar a la jugada rey b6 con rey b4. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo. Ahora que ya sabemos que el otro objetivo más ambicioso fracasa. Bueno, pues vamos a ir para allá directos, ¿no? Nuevamente vamos a mover. 1, vamos a poner que él está tonto también. Aquí, aquí, aquí. Qué fácil, hemos llegado, ¿no? Hemos llegado y podemos hacerlo. Así que parece que contando, vamos a suponer que contamos. ¿Cuántas jugadas necesitamos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el 2, 3, 4 y 5. Pero como empezamos nosotros antes, efectivamente a su quinta jugada nosotros contestamos con nuestra sexta. Bien. Hasta aquí todo muy bien. Pero en este final vamos a encontrarnos dentro de esta serie de vídeos. Claro, vosotros habréis podido encontrar muchas veces en vuestra práctica con una circunstancia muy interesante, muy impactante desde el punto de vista matemático, muy, muy bonita. Que es que los reyes, para llegar a una casilla determinada, casi siempre tienen más de un camino. De hecho, si el camino para llegar a esa casilla es recto, las formas de llegar a esa casilla se multiplican. Imaginemos, por ejemplo, cuántas formas tiene el rey blanco de llegar a la casilla F4. Desde luego, para llegar a la casilla G4 solo tiene una. Pero para llegar a la casilla F4, fijaos, ya tiene una y dos. Y dos jugadas para llegar. Una forma, dos formas y tres. O sea, que para llegar a una casilla que esta persona ya tiene otras formas de llegar. A medida que la casilla que se tiene que llegar está más lejos, hay más formas de llegar. Así que hay múltiples caminos del rey. El rey puede llegar a una casilla por múltiples caminos. Y eso permite al rey, nos introduce al siguiente concepto, que es que el rey puede moverse para alcanzar un objetivo por un camino en el cual cumple a la vez otro objetivo secundario, pero que tal vez sea esencial para conseguir el objetivo principal. Así que si las blancas empezaran aquí, por ejemplo, la jugada rey b4, tal vez el rey de las negras, que puede llegar a la casilla b6 de esta forma, fijaos, 1, 2, podría incluso teóricamente así, pero eso no le va a permitir al rey blanco, 3. Bueno, de esta forma llega con 6 tiempos, pero aún así le puede interesar, pero vamos a ver una de 5 tiempos, una, borramos las flechas para verlo más claramente, 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el camino ideal para el rey de las negras para llegar al mínimo número de tiempos posibles, que son 5. No se puede llegar en menos y impedir al máximo los movimientos del rey blanco. Vamos a ver si este camino consigue su objetivo de obstaculizar el camino del rey blanco o no. Aquí, aquí, aquí y efectivamente rey blanco no puede ahora ir hacia la casilla B4 porque a través de la casilla E5 se va a volver a encontrar con la obstaculización del rey negro. Bien, volvemos a la posición inicial. Entonces, están las blancas perdidas en esta posición, puesto que el rey negro tiene un camino que obstaculiza el paso del rey blanco. Pues no, porque también el rey blanco puede tomar otro camino. Ni más corto ni más largo. Es un camino en el cual no se va a encontrar, no va a chocar con la trayectoria del rey negro. Vamos a dibujar la trayectoria del rey negro, la trayectoria ideal. No puede elegir otra trayectoria mejor que esta.
para comerse el peón en 5 casillas hasta obstaculizar al rey blanco. Entonces imaginemos ahora una trayectoria del rey blanco que llegue a la casilla B4 en 5 movimientos y no se vea obstaculizado por el rey. Os propongo parar el vídeo y averiguarlo por vosotros mismos. Es una respuesta sencilla, por poca experiencia que tengáis en el ajedrez, una respuesta sencilla. La respuesta es venir de esta forma. Sí, ya vemos que esta trayectoria atraviesa la del rey negro, pero lo que atraviesa es la estela del movimiento del rey negro, porque cuando el rey blanco llega a la casilla de 2, el rey negro estará ya muy lejos, cerca de la captura del peón blanco de B6. Vamos, por consiguiente, el cálculo correcto, la jugada correcta, las blancas del rey G3. Ninguna otra jugada permite las tablas. Rey C2, rey F2, y G3, rey E1. Y efectivamente ahora ya veis que el rey blanco no se ve obstaculizado y alcanza su objetivo de una forma elegante y eficaz, que es lo que en principio nos interesa, ¿no? Vamos a ver otro final sobre este tema realmente, pero que también nos enseña otro aspecto teórico. Ahora, el peón bloqueado es el de torre. Bien, en el caso del peón de torre se produce una circunstancia nueva. Aunque el peón sea capturado, es posible hacer tablas, además de colocando el rey en oposición por delante, también simplemente encerrando al rey que captura el peón. Bueno, es una forma de decirlo, encerrando, alcanzando las casillas de tablas, que son las casillas C8 y C7 en este caso para el rey de las negras. Y en realidad, pues analizando este final, nos vamos a encontrar con todas las mismas dudas, las mismas disquisiciones que hemos hecho en el anterior. Y nuevamente, si este fuera el primero que observáramos, pues nos encontraríamos, iríamos descubriendo, y como hemos hecho en el anterior, lo haríamos aquí, ¿no? Lógicamente lo que deben hacer los reyes, pues ya lo sabemos, moverse con doble objetivo, buscando el objetivo principal en el mínimo número de jugadas posibles, pero obstaculizando al rey rival. Por lo tanto, el rey de las blancas no debe seguir esta trayectoria recta que le llevaría en 5 jugadas a la casilla 7, pero que permitiría al rey de las negras en 1, 2, 3, 4 y 5 llegar a la casilla de tablas en C7, sino que, vamos a dar la flechita, sino que debe seguir esta trayectoria 1, 2, 3, 4 y 5, que impedirá, fijaos, 1, 2. La jugada 2, el rey blanco estará aquí. 1, nos impediremos al rey negro llegar. Y por lo tanto el rey blanco, moviéndose con el doble objetivo y siguiendo el camino correcto, la trayectoria correcta, puede forzar la victoria en esta posición. Es bastante curioso observar que aunque el rey negro desde la casilla B2 a la casilla C7 puede ir por múltiples caminos, no tiene ninguno que le permita conseguir en esta posición, y sin embargo si estuviera en la casilla H2, que parece más lejos pero está a la misma distancia, pero solo tiene una forma de llegar en 5 jugadas a la casilla C7, y sin embargo desde la casilla H2 haría tablas, porque su trayectoria no podría ser obstaculizada por el rey de las blancas. Así que las trayectorias de los reyes con doble objetivo, aprovechando las múltiples posibilidades que tienen para alcanzar el que podemos llamar objetivo principal, son muy importantes. Y aparte del aprendizaje de estas posiciones teóricas que acabamos de ver, pues lo más importante en estas últimas posiciones es comprender la idea que subyace, que es la de utilizar el camino del rey para molestar, para conseguir todos los objetivos, pero normalmente para molestar la trayectoria del rey rival. Vamos a ver aquí otra posición, en la cual entramos ya en la posición de peones en columnas contiguas, un poquito diferente. Cuando los peones están en columnas contiguas, bueno, todo es táctica, hay que calcular que el rey se come el peón contrario, si ninguno de los dos se lo come es tablas, si se los comen a la vez es tablas también, y si uno se lo come alcanzando a la vez una posición ganadora del rey y peón contra el rey, pues ganará, ¿no?
El único procedimiento realmente nos importa mucho en estas posiciones conocer, porque es frecuentísimo, es la entrega de peón para cambiar las casillas críticas. Ahora mismo, lo que van a hacer las negras de peón, ya automáticamente estarán en las casillas críticas del peón de F6. Así que de algún modo, puesto que las blancas no pueden defender el peón. Y si el rey negro lo come en esa casilla, están las casillas críticas, las blancas deben buscar algún modo de entregar el peón que cambie las casillas críticas, claro. Y eso es lo que consiguen con la entrega inmediata del peón con la jugada E5. Las negras están obligadas a capturar. Y entonces ahora las casillas críticas son estas. Y el rey de las blancas, que toca mover, toma la oposición e impide al rey negro alcanzarlas. Este procedimiento es bastante frecuente. Y mucho más convertir a un peón del rival en peón de torre, un peón de caballo, entregar peón en la combinación y convertir en un peón de torre, porque en ese caso ni siquiera es necesario alcanzar la oposición, sino que basta con alcanzar las casillas suficientes para encerrar al rey rival delante del peón de torre, y por lo tanto este procedimiento muy sencillo de aplicar con un ejemplo que hemos visto suficiente, lo debemos tener en cuenta en este tipo de posiciones y prácticamente, aparte de eso y contar los movimientos de los reyes, no hace falta tener en cuenta nada más. En el próximo vídeo pues terminaremos el capítulo correspondiente a los finales de peones. Hasta pronto. Vamos por lo tanto a pasar las posiciones. Hemos visto peones bloqueados, peones en columnas contiguas y lo que nos queda es pues peones pasados por los dos bandos, ¿no? Si no están bloqueados en una misma columna que se van a pelear, no están en columnas contiguas, que los dos peones son pasados. Las maniobras con peones pasados, yo casi diría son enloquecedoras. Si encontráis una posición con dos peones pasados, en el 90% de los casos el cálculo va a ser sencillo porque uno de los peones va a estar muy por delante del otro, ¿no? O un rey va a estar en el cuadrado y el otro no. En la mayoría de los casos va a ser sencillo, pero en los pocos casos en que no es sencillo hay unas sutilezas realmente importantes que si no se han analizado, si no se tiene experiencia de este tipo de finales, se va a picar en ellas montones de veces. Y bueno, son situaciones que se producen en la práctica y sobre todo se producen en finales, por ejemplo, de torres, que si vamos a cambiar la torre, que si no, se producen con más peones, no con rey y un peón contra rey y un peón, sino con rey y varios peones contra rey y varios peones, teniendo cada bando un peón pasado. Y luego ya se complica porque en vez de un peón pasado, a veces un bando tiene 2 y el otro 1, un bando tiene 2 y el otro 2 y se complica. Por eso el estudio de estas maniobras es importantísimo y es uno de los temas más importantes de los finales prácticos. Pero aquí, pues bueno, vamos a estudiarlo con un solo peón como finales teóricos y vamos a empezar a ver alguna de estas maniobras. En esta posición, bueno, imaginemos, vamos a contar primero, a ver, el peón de las blancas está en segunda, el peón de las negras también. Recordad, esto es una cosa que tenéis que, quizá seguramente lo habéis comprobado alguna vez, pero si no, recordad siempre que el peón en la segunda o en la tercera tarda 5 jugadas en coronar. 5. Esto lo tenemos en la cabeza. 5. Bien, los dos necesitan 5. Segundo, ¿están los reyes en el cuadrado? Bueno, es bastante fácil. Lo mejor es hacer los cuadrados desde la tercera fila, ¿verdad? Este sería el cuadrado del peón negro. Este sería el cuadrado del peón blanco. Los dos reyes están en el cuadrado porque el rey blanco ya está. El rey negro, aunque les toca a las blancas, como el rey blanco tiene que perder un tiempo apartándose el peón, puede entrar. En principio los dos reyes están en el cuadrado. De hecho, pues lo peor va a tener que calcularlo. Porque, bien, ¿qué pueden hacer las blancas? Apartar su rey, por ejemplo, imaginemos, apartar su rey a la quinta y asegurarse la coronación de su peón. Pues esto sería una posibilidad. Pero no funciona porque el peón de las negras corona primero, porque empiezan las negras primero, ¿no? En este caso, esta posibilidad no funciona. Llevaría tablas, no perderían las blancas, pero tampoco ganarían. Entonces, parece que deben apartar las blancas el rey por el otro lado. Me parece más lógico apartar el rey hacia el cuadrado, ¿no? ¿Para qué? Para usar el rey
un poquito con doble objetivo, obstaculizando el peón rival. Pero el doble objetivo en este final va a ser enloquecedor. Es un final compuesto por Duras, 1905, y es quizá uno de los más sutiles de este tipo de posiciones. Pongamos que las blancas hacen lo que puede ser la jugada natural, por lo tanto rey c4, rey c3. Ahora el rey de las blancas está en el cuadrado del rey de las negras. Si el peón negro avanza, vamos a calcularlo. Y aquí hay una cosa muy importante. El rey de las blancas sigue estando en el cuadrado, ¿veis? Sigue estando en el cuadrado. Sin necesidad de mover ahora. Pero si el peón blanco avanza, el rey de las negras ya no puede entrar en el cuadrado. Esto es muy sencillo. Así que de esta forma las blancas ganarían. Por lo tanto, las negras no pueden avanzar su peón, pero pueden entrar al cuadrado del peón blanco. Entran al cuadrado. Y una vez que el rey se va acercando y se pone delante, pues la posición es estable. El rey blanco debería obstaculizarlo, ¿verdad? Pero realmente, si lo va a obstaculizar, lo mejor es que empiece por la primera jugada. Y aquí vamos a analizar la que ya sería la primera jugada correcta. Porque después de la jugada G5, el rey blanco sigue estando en el cuadrado, aún sin mover. Y, sin embargo, avanzando su peón, el rey negro no puede entrar en el cuadrado. Así que después de la jugada rey C5, el rey negro tiene que hacer, como antes, rey G6. De momento, todo normal. Peón abajo. Pero el rey negro se está acercando al cuadrado del peón blanco. Aún así, bien, podríamos calcular las jugadas, pero la mejor forma de calcular es calcular siempre, en primer lugar, la jugada más obvia. Y si falla, cambiarla. Pero si no falla, no calcular otra, porque si no nos volveremos locos, esencialmente. Y aquí sí, aquí ya si seguimos avanzando el peón, que podríamos decir que es la jugada más obvia, aunque se ve muy a simple vista que no es buena, entonces ya el rey negro no solo entra en el cuadrado, sino que dificulta al rey blanco apoyar. Así que ahora las blancas deben hacer alguna jugada con su rey, dificultando las maniobras del rey negro. Y la jugada es aquí, que todavía no obstaculizan su peón. Ahora las negras pueden aprovechar para empezar a avanzar el peón. Vamos a ver esta variante antes de rey de 8. Pero claro está que después de B6, la entrada del cuadrado del rey en el cuadrado es ineficaz porque B7 asegura la coronación. Y G5 no crea problemas. Hay que seguir con rey D8. Ahora sí que a B6 el rey negro entraría en el cuadrado y forzaría a las blancas a ir a por el peón de G con tablas. Las blancas tienen que ponerse delante de eso. Pasa más veces de las que parecen en estos finales. El rey tiene que ponerse delante del peón. Le hace perder un tiempo, sí. Dos, en realidad. Uno que se pone delante y otro que se aparta. Pero también es cierto que luego lo va a recuperar en este caso. Y normalmente cuando el rey tiene que ponerse delante es así, porque va a coronar con jaque. No es muy complicado el cálculo, puesto que el peón corona con jaque, el peón blanco, negro no corona. Este es uno de los ejemplos más interesantes con dos peones pasados, maniobras de los reyes con doble objetivo y aprovechándose de los múltiples caminos que tienen para llegar a todas partes. Que es suficiente para que sepamos todas las ideas que hay y por supuesto no es suficiente para que sepamos en toda posición de rey peón contra rey inmediatamente si se gana o no, pero no echando una ojeada, pero sí con un cálculo tranquilo, digamos un cálculo sereno, para lo cual seguramente necesitaremos algo de tiempo, pues sepamos cuál es el resultado y cuál es el procedimiento correcto. Bueno, vamos a presentar que probablemente es el final de peones más popular de la historia, el estudio más impactante de todos los que se han compuesto, porque aunque hay muchos, muchísimo más brillantes, no hay ninguno más sencillo que sorprenda tanto. Actualmente hay tantos libros, tantos clubes de ajedrez, tantos monitores, tanta información, que prácticamente todo el mundo ha visto este final y no de la forma en que sería la mejor, que es descubriéndolo por sí mismo, que alguien se lo haya puesto alguna vez como un problema. Este es el problema más imprescindible de resolver para todo jugador de ajedrez, porque le hace descubrir todo un montón de conceptos y por supuesto la satisfacción de descubrir la verdad en este problema es
pequeña y a la vez insuperable. Bien, cuando colocas este final a una persona que no lo ha visto nunca y le dices que las blancas juegan y ganan, no se lo puede creer. Porque el rey de las negras está claramente dentro del cuadrado del peón de la blanca y se lo puede comer. Perdón, que las blancas juegan y hacen tablas. ¿Sí? No se lo puede creer porque el rey de las negras está tan cerca del peón blanco que se lo va a comer cuando le dé la gana, y el rey de las blancas está tan lejos del peón negro que parece que no va a poder alcanzar nunca. La experiencia de tener que repetir a algún jugador que sí, que está bien, que no está mal colocado, que las blancas juegan y hacen tablas, es muy curioso. Así que si alguno no lo conoce, que supongo la mayoría de la gente que veréis este vídeo ya conoceréis el famoso final de Reddy, pues por supuesto que les recomiendo que pare el vídeo y lo intente resolver. Las blancas juegan y hacen tablas. ¿Cómo? Hombre, si hemos visto los ejemplos anteriores, nos han dado muchas ideas. Bien, pues con una maniobra de doble objetivo. El rey blanco debe dirigirse a capturar el peón negro, lo cual parece utópico y en realidad lo consigue, y a la vez a apoyar el peón blanco. Por lo tanto, es bastante lógico que inicie la carrera con la jugada rey G7. Ahora, las negras podrían inmediatamente atacar el peón, ¿no? Pero entonces las blancas insistiría en su movimiento con doble objetivo. Es bastante curioso la amenaza aquí, como es el peón, y las negras si quieren ganar tendrán que hacer peón. La tercera jugada en la misma línea. Y ahora, claro, lógicamente las blancas amenazan tanto entrar en el cuadro del peón y capturarlo como apoyar su peón, y las negras deben elegir. Si se comen el peón, el rey blanco ya llega a tiempo de capturar el peón negro. Si avanza su peón, el rey blanco, que ya en esta variante no puede llegar a tiempo, cambia su trayectoria y su objetivo y ahora apoya su peón y corona a la vez y también consigue las tablas. Y la otra variante, en realidad empieza diferente, pero se va a hacer lo mismo. Si las negras aquí avanzan, rey viene aquí y ahora o bien rey b6, que llevaría después de rey e5 a lo mismo, o ya si el peón avanza, rey b6 llevaría la misma variante que hemos visto. Si el peón avanza, lógicamente el rey de las blancas aquí cambia su trayectoria y prepara el avance de su peón y nuevamente corona a la vez que el peón negro y por lo tanto consigue las tablas, ¿no? Y por último, dentro de este vídeo, con estas curiosas ideas, una posición que en cierto modo se parece bastante a la que hemos visto de estudiadoras, pero que es una partida práctica Yugo-Yevi Pro, en la cual los dos jugadores consideraron que no había nada especial y acordaron las tablas. Y sin embargo, jugando las negras podrían haber optado la victoria con una maniobra que incluye doble objetivo con una circunstancia de la que todavía no hemos hablado, que es la atracción del rey a una casilla fatal y la captura de la dama del rival o la consecución del mate a pesar de que el rival haya coronado la dama cuando se han coronado dos damas en el tablero. Así que en toda variante que acabe con la coronación de dos damas tenéis que tener cuidado. Puede que después de coronar las dos damas no sea tablas, puede que haya alguna jugada sutil previa por el camino que cambie la forma en que las damas se coronan. En definitiva, si en esta posición empiezan las negras, los dos peones empiezan a correr, la posición sería tablas. Pero si hacen la jugada rey de 5, que se pone por un lado en la trayectoria el rey de las blancas, es decir, si ahora el rey de las blancas quisiera venir a detener el peón negro, las insistirían colocando a su rey en la trayectoria del rey blanco y a partir de aquí ya el rey blanco tendría que renunciar a detener el peón negro, tendría que regresar a A5 y curiosamente llegaríamos a la variante principal. Como vamos a ver la variante principal, no lo vamos a repetir aquí. Si alguno no se lo cree nuevamente, pues le emplazo a que use esto como un ejercicio. Bien. Entonces, pongamos que en vez de rey b4, las blancas empiezan a avanzar, que realmente puede ser la jugada normal. También las negras lo hacen, las blancas avanzan, las negras avanzan, las blancas avanzan. Bien,
Ahora llegamos a un momento crucial. Si los peones siguen avanzando, pues va a coronar primero el blanco y se va a reír de la maniobra del rey de las negras, ¿no? Pero ahora el rey de las negras regresa a la casilla C6, donde empezó este final, curiosamente, y amenaza a colocarse delante del peón de las blancas, a la vez que, en este caso, vamos a dejar el cuadrado completo, a la vez que el rey rival no puede entrar en el cuadrado de su peón. Así que, en cierto modo, obliga al rival a situarse en la casilla 6 para seguir apoyando su peón. Pero fijaos, la casilla 6 está en la misma diagonal de la casilla F1 donde coronará la dama negra. Así que, a pesar de que la dama blanca corona primero, en el momento de corona la dama negra, y esto pasa muy a menudo cuando el rey del bando, en este caso que va a perder, está en la banda, pues pueden pasar cosas. En este caso, o recibe mate o pierde la dama. En algún caso, pues puede ser también que le cambien las damas y haya otros peones en el tablero que le hagan perder. Si no hay más peones, pues solo hay dos formas de que pierda: o que le den mate o que le coman la dama, cosa que es lo que sucede en este caso. Le darán mate si va a 7 y le comerán la dama si va a 5. Con estas interesantes maniobras y conceptos terminamos este vídeo, en el cual hemos estudiado fundamentalmente las posiciones de rey peón contra rey peón, en las cuales las maniobras sutiles y que nos enseñan conceptos aplicables a finales con más peones han sido dominantes. En el próximo vídeo pues terminaremos el capítulo correspondiente a los finales de peones. Hasta pronto. Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con el vídeo de hoy iniciamos la situación, las posiciones de dos peones contra uno, continuando con los finales de peones. Habíamos estudiado primero los finales con dos peones contra 0, luego 1 contra 1 y ahora pasamos a dos peones contra 1. Los finales de dos peones contra un peón están muy estudiados y prácticamente todas las posiciones están categorizadas teóricamente, pero no todas son tan interesantes de conocer. Hay algunas que merece la pena conocer por lo a menudo que se producen y por lo clara que es la teoría, que nos permite recordarla indefinidamente y aprovecharla para valorar mejor posiciones anteriores y simplificar, como vamos a ver algún ejemplo hoy. La primera consideración que vamos a hacer es que, lógicamente, con dos peones contra uno, las posibilidades de que la partida termine en victoria del jugador con ventaja material son ya bastante altas. Los finales de peones son los menos tablíferos, porque un pequeño cambio, una pequeña ventaja en la posición del rey o de un peón suele ser suficiente para ganar. Por eso es bueno recordar y recomendar que si se buscan las tablas, el paso a un final de peones puede ser una forma de conseguirla ya definitiva, pero es un poco arriesgada y tiene que considerarse muy seriamente. El primer final que vamos a ver es el de dos peones contra uno, cuando está por parte de los dos jugadores uno de los peones de torre bloqueados, aunque en algún caso vamos a considerar los peones separados, pero lógicamente se pueden bloquear, y el otro peón es un peón separado, no es el peón de caballo de esa columna. Puede ser un peón lejano, un peón más próximo en la columna de alfil y un peón a una proximidad media, que vendría a ser en este caso la columna E. Lo vamos a diferenciar en esos tres grupos. Peón próximo, la columna F. Peón un poco menos próximo, la columna E. Y peón alejado de los bloqueados, todas las demás columnas. Esta clasificación la hacemos porque tanto los resultados como la forma de jugar en esas posiciones tienen diferencias relativamente importantes y por eso es útil dividirlo de esta forma. En primer lugar, vamos a ver las situaciones con el peón alejado.
En esta primera posición vamos simplemente a mover sin hacer demasiadas consideraciones iniciales y vamos a reflexionar después. Porque los movimientos son lógicos por parte de los dos jugadores. Juegan las blancas, naturalmente moverían el rey, manteniendo la defensa del peón, el rey negro se tendría que alejar y el rey blanco se lanzaría sobre el peón de H6. Bien, vemos que cuando abandonamos el peón pasado, nuestro rey llega con bastante ventaja a la captura de los... De tal manera que si ese peón no fuera de torre, la victoria estaría asegurada. Por eso no se estudia teóricamente la situación con dos peones contra uno, siendo un peón bloqueado que no sea de torre y otro peón alejado de ellos, porque la victoria está garantizada prácticamente en el 99% de los casos. Pero si es peón de torre, cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque al bando que se defiende le basta con llegar su rey a una de las dos casillas que ahora vamos a marcar y que van a representar en todo momento el objetivo del rey de las negras en este caso, y nos va a facilitar siempre los cálculos. Bien, seguimos moviendo, vamos a volver a marcar las dos casillas. El rey, ahora mueve el rey de las negras, se acerca, vamos a volver a marcar las dos casillas y el rey de las blancas o aquí y impide al rey de las negras llegar a las dos casillas. Si nos hemos fijado bien en el desarrollo de esta variante muy elemental, ya podemos sacar conclusiones importantes. Si no nos hemos fijado bien, podríamos volver a hacerlo y reflexionar, pero bueno, para eso estamos aquí discutiendo. Cuando el peón que va a ser capturado por el rey del bando fuerte está en la tercera línea, el rey con un solo movimiento, uno solo, ya impide al otro rey llegar a esas casillas y siempre va a tener la oportunidad de hacer ese movimiento. Vamos a volver hacia atrás y lo vamos a ver. Este es el momento, vemos, este es el momento en que el rey captura el peón de torre. El otro rey está bastante lejos. Siempre va a tener tiempo para hacer por lo menos uno. Dos ya vemos que no es tan claro, ¿verdad? Y enseguida vamos a ver que generalmente no los va a poder hacer. Entonces siempre va a poder hacer uno y por lo tanto si el peón lo captura en la tercera fila, la sexta desde su punto de vista siempre va a ganar. Eso quiere decir que cuando los peones están bloqueados con el peón fuerte en la quinta fila se gana siempre. Por lo tanto sería muy fácil deducir que si les tocara a las blancas y tuvieran su peón en la cuarta, la mejor jugada sería avanzarlo a la quinta, porque con eso se asegurarían ganar. ¿Ganarían sin avanzarlo? Pues en principio no lo sabemos. En este caso la respuesta sería que no, pero no lo sabemos. Entonces tendríamos que hacer cálculos y bueno, pronto vamos a hacer otras posiciones para saberlo, mientras que si avanzamos el peón a la quinta fila ya sabemos que ganamos. Esta es la primera regla para conocer con los peones de torre bloqueados. Una regla muy sencilla y muy útil. Por eso es interesante estudiar este final. Si avanzamos el peón a la quinta, ganamos siempre. Y a la sexta, pues también, claro. Es fácil deducirlo. Se habla de la quinta porque es el límite, como muchos otros finales, pero en la sexta también. Si avanzamos el peón a la quinta o a la sexta, ganamos. Muy bien. Lógicamente, si ya lo tenemos en la quinta y con eso ganamos, ¿para qué lo íbamos a avanzar a la sexta, no? Vamos a ver, por lo tanto, enseguida otra posición que se nos va a hacer mucho más difícil de analizar. Bien, ahora tenemos el peón bloqueado en la cuarta fila. Para el peón bloqueado, el peón fuerte, bueno, en este caso los dos, al ser en la cuarta desde su punto de vista, para el peón fuerte en la cuarta, en la tercera o en la segunda, la teoría es la misma y las maniobras son las mismas. Está perfectamente estudiado y se han establecido reglas bastante claras, pero un poquito complejas de comprender y, lo más importante, de recordar. La regla principal se llama la regla de Bar, que algunos autores pues han ido perfeccionando, podríamos decir, o transformando un poquito. En mi caso, pues también estudiando las distintas teorizaciones de la regla de Bar, pues me ha parecido interesante no cambiar la regla, sino explicarla de una manera que sea un poco más clara, y eso es lo que voy a intentar con este ejemplo.
Nuevamente en este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es mover a ver qué pasa. Y luego volveremos atrás y reflexionaremos, si hace falta, ¿no? Bien. Vamos a ir con el rey directamente a por aquel peón. Vamos con el rey para allá. El rey negro naturalmente ataca. El rey blanco va. Y vemos el rey blanco se pone enfrente del rey negro. Vamos a suponer que el rey negro intenta colarse. El rey blanco se sitúa aquí. Una vez que el rey blanco se ha puesto enfrente del rey negro, es un conocimiento teórico que tenemos ya de uno de los primeros finales del libro, no hay manera para el rey negro de rodear y colarse. Y por lo tanto va a perder. Vamos a ver. Lo que sucede es que cuando el rey débil, en este caso el negro, llega a la columna D, casi a la columna F, el otro rey le sale al paso y se enfrenta a él, toma la oposición, es un body check, impidiéndole entrar en la columna F. Vamos a observar un poquito más atrás lo que pasa y luego ya vamos a intentar sacar conclusiones para aplicarlas a todo tipo de posiciones. Vamos a parar en este momento y podríamos parar en otros momentos. El rey blanco puede mover de muchas formas. Ya hemos hablado de los múltiples caminos del rey. Pero siempre va a ir a comer este peón. Y el rey negro, en la jugada anterior, podría venir de varias casillas. En las siguientes puede mover de muchas formas, pero solo tiene una eficaz. Y hay un momento en que tiene que comer el peón. Ambos reyes deben comer el peón contrario. De eso no se pueden escapar. En el momento en que el rey blanco coma el peón de H5, a la siguiente jugada hará rey G6. Y en el momento en que el rey negro coma el peón de B3, en las siguientes jugadas seguirá esta ruta. F7. Vemos que chocan. Los reyes chocan en la columna F. Vamos a marcar la columna F ya. A la columna F la vamos a llamar la línea de colisión. En vez de establecer una regla sencilla, vamos a intentar reconocer las circunstancias del tablero que nos permitan recordar fácilmente y, de hecho, hacer nuestra propia regla fácilmente cuando nos encontremos con este final. Bien, a la columna F la llamaremos la línea de colisión, es donde los reyes chocan. Además, el rey de las blancas, una vez que coma el peón de H, solamente le interesa mover quizá más de una vez, pero solo a una columna, a la columna G. No necesita irse más lejos. Por lo tanto, es lógico que quiere chocar con el rey negro en la columna F. Y el rey negro lo que quiere hacer es llegar a la columna F, pisar la columna F. Y para conseguir eso, tendría que ir más por debajo del rey de las blancas. Es decir, cuando el rey de las blancas hiciera rey G6, el rey negro necesitaría estar en la casilla E7 y poder contestar rey F8. ¿Se puede conseguir eso? Pues sí, claro, depende de dónde se haya comido el peón. Todavía no vamos a establecer la regla de todo, aunque ya nos acercamos mucho. Lo que vamos a hacer en la posición inicial de este final, volver a la posición inicial de este final, y vamos a suponer que las blancas hubieran jugado B4. ¿De acuerdo? Esto sería otra posición. Vamos a volver incluso a la posición. Vamos a ver desde la posición anterior. Esto que las blancas podrían haber jugado B4. Hemos visto en el análisis de la posición anterior que con la jugada rey D4 las blancas ganaban porque no dejaban al rey negro llegar a las casillas claves F7 y F8. Y si hacen B4, ¿qué pasa? Bueno, rey de las negras irá a B6, rey de las blancas podría ir a C4, vamos a ir a C4 por un momento, entonces el rey de las negras va a C6. Es claro que si el rey de las blancas tomara las casillas críticas del peón de B, no necesitaría capturar el otro, pero eso sería otro final, sería otro aspecto teórico. Aquí no las puede tomar y entonces en un momento dado el rey de las blancas su única opción es lanzarse a por el peón. Vamos a ver qué pasa si se lanza ahora. Todas las jugadas son absolutamente imprescindibles. Y ahora fijaos en este momento.
cuando los reyes se van a encontrar en la columna F, no lo hacen en oposición y por lo tanto el rey de las negras tiene oportunidad de pisar la columna F ahí. Viendo estos dos finales, en realidad un final, en un caso una jugada correcta de las blancas, en otro caso con la jugada incorrecta, ya podemos ver lo que sucede. Volvemos aquí, esta es la posición inicial. El rey de las blancas comerá el peón H, irá hacia allá. El rey de las negras comerá el peón B, irá hacia allá. Vemos que chocan en la columna F en la misma casilla y por lo tanto el rey de las negras no puede pasar. Por el contrario, después de la jugada B4, el rey de las blancas y jugará rey G6. El rey de las negras comerá el peón y llegará a E7 en el momento que el rey de las blancas haga rey G6 y por lo tanto no estará obstaculizado y podrá ir a F8. Así que haciendo una línea o dos líneas en ángulo recto es bastante fácil saber según el grado de avance del peón cuándo se gana y cuándo estables. Siempre vamos a borrar otra vez las líneas y las vamos a volver a hacer. Siempre debemos hacer las líneas así. Cogemos este peón y dibujamos una línea hasta la columna F. El peón que va a ser capturado. F es bastante fácil. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Porque una de las casillas, la primera es la que va a ocupar el rey y otra es la que va a controlar. Cogemos el otro peón y vamos a la línea que va a ser la ruta del rey de. Cuando el rey de las negras choque con el rey de las blancas y no pueda colarse, va a perder. Si viene por encima, peor. Es decir, si viniera así, desde la casilla B2, pues peor, más fácil para las blancas. Y si logra llegar a F8, lo cual sucedería después de la jugada B4, ahora vamos a volver a dibujar las líneas. ¿Veis? Ahora las líneas, la línea del rey negro toca la columna F más arriba y entonces el rey negro se cuela. De esta forma, sin necesidad de establecer muchísimas reglas teóricas que tengamos que recordar, si recordamos bien que la columna F es la línea de colisión y que las maniobras de los reyes van a ir a chocar, ahí pues miramos la posición del peón y enseguida de la posición del peón dirigimos una mirada hacia la columna F y vemos si la posición es tablas o se gana prácticamente en una ligerísima ojeada. Todo esto es así y se cumple sin excepciones para los reyes situados de forma normal. De forma normal, queremos decir que el rey de las blancas no haya sobrepasado a su peón y que el rey de las negras esté lo más cerca posible. Es decir, que en cuanto el rey de las blancas se aleje del peón, el rey de las negras lo puede atacar en una jugada. ¿Qué pasa si el rey de las negras está más lejos? Pero lo suficientemente cerca como para evitar. Por ejemplo, si estuviera en la casilla C7 estaría bastante más lejos, pero suficientemente cerca para evitar que el rey de las blancas tomara las casillas críticas y coronara el peón por sí mismo, sin necesidad de capturar el peón de H. Bueno, pues entonces al estar más lejos tardará más tiempos. Es bastante fácil darse cuenta cuántos tiempos son esos, excepto, bueno, un tipo de posición que vamos a comentar ahora. Por lo tanto, consideraremos que esos son tiempos de ventaja que tiene el rey de las blancas para cuando coma el peón contrario, peón bloqueado contrario, utilizarlos de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera? Lo vamos a ver ahora según las circunstancias. Pero lógicamente esas posiciones le favorecerán y le darán muchas más posibilidades de ganar. Vamos a ver toda una serie de posiciones que en el libro no aparecen con diagramas, las hemos explicado con variantes, lo cual es un poco más complicado. Es una de las ventajas de los vídeos que podemos poner muchísimas posiciones. Realmente en un libro también podemos poner muchas posiciones y pocas explicaciones. Pero se trata a veces de hacer un equilibrio y no poner tantos diagramas. Aunque la tendencia a poner el mayor número de diagramas posibles es cada vez mayor. Bien, vamos a ver esta posición. Ahora el rey de las blancas está en una posición por delante del peón. En este caso podríamos establecer también las líneas o la regla de Bar
y pensar que simplemente el rey de las blancas va a tener un tiempo de más y nos podemos imaginar que eso quiere decir que si la línea que traza hacia la columna F, pues se diferencia solo en una casilla de la otra línea, pues eso ahora, este tiempo que le hemos dado al rey de las blancas, le bastará. Y si diferencia en dos, tal vez no le va a bastar. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el rey de las blancas, recordad que cuando el peón estaba bloqueado en la quinta fila se ganaba siempre. Ahora tiene un tiempo de más. Con ese tiempo, el rey de las blancas lo puede usar para colocarse en G7. Eso quiere decir que realmente si el peón está bloqueado en la cuarta fila, con el rey situado favorablemente, se gana siempre. Porque ese tiempo lo utilizará para cerrar al rey de las negras, aunque por el grado de avance del peón, el rey de las negras tuviera tiempo suficiente para colarse. Tendría tiempo, pero no tendría espacio. Vamos a verlo aquí. Las variantes son muy sencillas. Las blancas van hacia allá. Las negras tienen, de momento, que mantener la posición para no perder por culpa de que el rey blanco domine las casillas críticas, ¿no? El rey va hacia allá, seguimos. Bien, efectivamente, el rey de las blancas tiene una jugada más, la que le ha regalado su posición favorable anteriormente, y aprovecha para hacer esta jugada. Y por lo tanto gana. Observemos que si el rey de las negras hubiera llegado a E8, también ganarían las blancas, porque no habría espacio para pasar, si ya F9 no existe. Así que con el peón bloqueado en cuarta, si la posición del rey blanco es favorable, quiere decir que está delante de su peón o que el rey negro está alejado, ya simplemente se gana siempre. Eso con el peón en cuarta, pero con el peón en tercera o en segunda, tenemos todavía que observar. Realmente la regla de VAR, aquí tendríamos un caso en el cual el peón estaría excesivamente avanzado. Pero en realidad, claro, cuando el peón está en quinta, si el rey está delante, ya gana por las casillas críticas. Por lo tanto, esta posición no tendríamos ni siquiera que calcular la marcha del rey a capturar el peón H. Bien, otra más. Ahora ya, con peón torre, en cuyo caso de nada le serviría el rey blanco coger las casillas críticas, no podría coronar nunca el peón de A con los reyes, con el rey negro enfrente. Vamos a dibujar la línea, a ver qué pasaría. La línea de las blancas sería así, la línea de las negras así. Esto quiere decir que en esta posición las negras consiguen las tablas con el peón en la tercera fila, porque la posición de los reyes es normal. Hemos puesto esta posición para compararla con esta. Ahora tenemos los peones en las mismas casillas, pero el rey de las blancas está por delante del peón. Y recordad, a ver cómo era, solo las negras solo llegaban por un tiempo. Por lo tanto, ahora perderán. Bueno, y además perderán porque está bloqueado la cuarta fila. Vamos a comprobarlo una vez más, aunque ya sabemos por la circunstancia que hemos dicho, con el peón en la cuarta fila, las blancas ganan siempre. Vamos a verlo. Toca las negras, igual. Hay un momento, que es este, en que los reyes se han alejado de una manera verdaderamente dramática, ¿no? Estoy acercándose y casi llega, ¿veis? Solo le falta un tiempo. El rey blanco se lo impide. Y aquí, bueno, el rey blanco está por delante. Aquí la línea, este sería un caso en que la línea, vamos a dibujarla, esta viene aquí, la otra, ¿veis? Viene por aquí, está dos casillas por delante, pero la casilla F9, como hemos dicho antes, no existe. Es un ejemplo más en el cual nos refuerza la idea, nos confirma que con el peón bloqueado en la cuarta fila, si el rey blanco tiene una posición favorable o el rey negro desfavorable, es decir, que tarda un tiempo más en comer el peón de lo mínimo, entonces se gana. Bien, vamos ya a terminar esta serie de opciones poniendo peones en la tercera fila. Ahora ya lo ponemos en la tercera fila. Ahora ya esa regla de que se ganará siempre ya no existe. Ahora ya hay que dibujar nuevamente las líneas. Pero como el rey blanco tiene una posición dominante,
las líneas tienen que diferenciarse en dos filas. Vamos a ver la línea de las blancas, de las negras, en dos filas. O sea que, aunque está por delante del rey blanco, no es suficiente. Y en la siguiente posición, nuevamente vamos a dibujar en una fila. O sea que aquí sí es suficiente para ganar. Una última comprobación. Con las negras da lo mismo. Esto realmente siempre da lo mismo. Bueno, con el peón en tercera no se ganaría siempre, pero en este caso las blancas aprovecha el tiempo que se le ha regalado para ponerse frente. Bueno, creo que con todos estos ejemplos queda bastante claro. Si se han comprendido bien, no es necesario ni siquiera recordar muchas cosas. Prácticamente solo la idea de la línea de colisión de la columna F, porque las rutas de los reyes se ven nada más observar la posición. Y entonces se sacan una serie de conclusiones muy útiles. En primer lugar, si los reyes tienen una posición normal, al rey del bando fuerte le interesa avanzar siempre le interesa avanzar su peón de torre lo máximo posible, pero si lo avanza a la quinta fila ya gana, ya no tiene que pensar en lo otro. En segundo lugar, el otro peón nunca le interesa avanzarlo al bando fuerte, porque cuanto más atrás esté, es mejor, porque el rey rival cuando lo coma quedará más lejos. En tercer lugar, si se puede conseguir una posición favorable del rey que haga que el rey contrario tarde una jugada más o dos jugadas más, pero bueno, ya eso es demasiado utópico normalmente, pues eso también nos va a favorecer y hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer las líneas. Pero si conseguimos que tarde una jugada más y conseguimos avanzar el peón a la cuarta fila, ya no necesitamos establecer las líneas porque hemos visto por múltiples ejemplos que se gana siempre. Y con esos consejos, con esas ideas y con el principio fundamental de que la línea de alfil es la línea de colisión donde los reyes van a chocar, va a ser muy fácil recordar e imaginar las maniobras de los reyes y con una ojeada sabremos si se gana.